la victoria del creyente mediante Cristo. Vamos a darle continuidad al tercer tema de la serie que estamos tratando acerca de la resurrección, la doctrina de la resurrección. Este sería el tercer tema y con este cerraríamos esta sección. Después pasaremos a ver la segunda muerte, que también es un tema relacionado, pero que ya va un poquito aparte, pero entenderemos muchas cosas. La victoria del creyente mediante Cristo, a Él sea la gloria. No es victoria por nuestros medios, por nuestras obras, sino que todo es gracias a Cristo, gracias a Dios por medio de Cristo. En este tema que vamos a tocar como introducción, déjame decirte que así como Cristo salvó a Pedro, salvó a Pablo, salvó a Juan, salvó a la Virgen María, te salvó a ti, me salvó a mí, Él sigue salvando, Él sigue ofreciéndote la salvación, pero te aclaro, solo Él es el que salva. Los discípulos no salvan a nadie. Los discípulos fueron colaboradores de nuestro Señor, pero ellos no salvan, ellos no vivifican. El único que vivifica es nuestro Señor Jesucristo, en base a lo que ya vimos en el tema anterior. Cristo es el postrer Adán, que es espíritu vivificante, el que nos vivificará, el que nos dará esa nueva vida gobernada por el Espíritu a futuro, pero que ya en esta vida también es Él el que nos ha dado de su Espíritu Santo, y es por eso que podemos caminar confiados, caminar en victoria. Los discípulos no vivifican, a diferencia de lo que enseñan otras religiones, que María es corredentora con Cristo, que la gente es devota de X, de Pedro, de Juan, de Pablo, X. No estoy juzgando, pero sí tenemos que aclarar las cosas. Aquí el que merece la gloria, lo dice la misma Biblia, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria con respecto a Dios. Entonces ya entendimos este punto como introducción. Y para iniciar en este tema, ¿qué te parece si retomamos nada más el último versículo que leímos de Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 50, en donde dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, simple y sencillamente porque esta naturaleza no es apta para la vida eterna. Esta naturaleza, si pasásemos con ella a la vida eterna, esta naturaleza envejecería, esta naturaleza está corrompida, esta naturaleza seguiría pecando. Es por eso que tenemos que volver al polvo y solamente a través de la vivificación que va a hacer Cristo en nosotros, gobernándonos plenamente por medio de su Espíritu y teniendo vida eterna, siendo incorruptibles, es como podemos ser parte de esa vida eterna. Ahí iniciamos y arrancamos la victoria del cristiano mediante Cristo. Vamos a leer del versículo 51 al 58 y dice el apóstol Pablo así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. He aquí os digo un misterio. Voy a hacer una pausa para de una vez explicar esta porción. Era un misterio, ya no es un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos. ¿Cómo sería esto? En la venida de Cristo, los que estemos con vida no precederemos a los que ya durmieron. Esto lo podemos relacionar, y de hecho se debe de relacionar
con Primera de Tesalonicenses 4, 15, 16, en donde dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con el Señor en las nubes. Ahí seremos transformados, no veremos muerte, no precederemos a los que ya están en el sepulcro. Ellos serán resucitados y nosotros en ese momento. Por eso este pasaje va relacionado con Tesalonicenses. En ocasiones hay un pasaje que está complicado, otro pasaje lo aclara, en este caso Tesalonicenses. En ese momento, lee ahí Tesalonicenses para que el Señor abra tu entendimiento y lo puedas comprender. No todos dormiremos, pero todos a la vez seremos transformados. Ya lo analizamos, de ser corruptibles a ser incorruptibles. En la venida de nuestro Señor Jesucristo, en ese arrebatamiento en las nubes. De ahí surgen otros temas, porque muchos enseñan que la iglesia va a estar dentro de la tribulación. No es así. La iglesia no va a estar dentro de la tribulación. Eso enseñan los falsos maestros. Esas son doctrinas satánicas. La iglesia no va a pasar por la tribulación, porque la tribulación es la ira de Dios y la iglesia no fue puesta para ira. Cristo nos libra de la ira venidera. Entonces no todos dormiremos, pero todos seremos transformados cuando se toque esa trompeta, como lo dice Tesalonicenses. Sigue diciendo el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Aquí está el tema central en el 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, fíjate bien, al creyente por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de Pedro, no por medio de María, no por medio de Juan, no por medio de Mateo, no, por medio de Cristo. Por eso el creyente está plenamente confiado, porque en ese entonces y ya desde ahora podemos cantar un cántico de adoración a Dios, dándole las gracias, porque la muerte no nos podrá detener. En otra ocasión expliqué lo que dice el dicho común en medio de la sociedad: todos tienen solución menos la muerte, pero eso es una mentira. Ya también la muerte tiene solución, porque Cristo venció a la muerte. El poder de la muerte está en el pecado y el poder del pecado en la ley. ¿Por qué lo dice así? Cuando una persona está con la naturaleza adámica y no ha procedido a aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador, y no ha procedido a un arrepentimiento, que son los dos requisitos que marca la Biblia según Marcos 1:15, esa persona, si llega a morir, la muerte lo reclama para él, porque sus pecados no fueron perdonados. Si una persona, lo digo con respeto para un católico, si una persona está pensando que porque se va a confesar cada 8 días ya está bien con Dios, déjame decirte, esa también es una doctrina satánica 100%, porque el único que perdona pecados es Dios por medio de Cristo. Y al ser perdonados los pecados, es por eso que la muerte ya no nos podrá detener. Por eso entonaremos un cántico de victoria, porque el poder de la muerte está en el pecado. Pero como Dios nos ha perdonado todos los pecados por medio de Cristo, la muerte ya no tiene nada de qué acusar. Por eso dice Corintios: al que no conoció pecado, esto es a Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios por medio de Cristo, justificados, perdonados, declarados inocentes por la fe en Jesús. Por eso la muerte no nos puede detener.
Y para reafirmar más el poder de la muerte, la misma ley, dice la Escritura, el poder de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Porque la ley, si tú recuerdas los 10 mandamientos, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No robarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no te harás imagen alguna, no codiciarás. Y casi todos hemos violado esos mandatos. Si no es uno, son todos. Entonces la misma ley nos acusa. Pero para el creyente, dice Gálatas 3:13, sí te voy a invitar a que vayamos para allá. Estamos en Corintios, vamos a regresar. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10 y 13, para que lo entiendas mejor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aunque alguien cumpliera los 9 mandatos, pero fallar en uno, por un solo mandato que está fallando, se hace transgresor de toda la ley, porque la ley decía: maldito todo el que no hiciera todas las cosas escritas en el libro de la ley, no nada más algunas, todas. Es por eso que por la ley nadie podrá ser salvo, y es por eso que Cristo tuvo que morir por nosotros. Dice el versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo, al morir en la cruz del Calvario, y cuando una persona ejerce fe en él, Cristo ha pagado por todos los pecados de esa persona. A esto se le conoce como una justicia imputada, en donde otra persona, en este caso Cristo, está pagando por todas nuestras culpas. Es maravilloso. Por eso la muerte no nos podrá detener, y por eso ya desde ahora podemos entonar un cántico de victoria, dándole las gracias a Dios por medio de Cristo, que nos da la victoria. Y cerramos con el último versículo, en donde dice: así que, allá en Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Pero cuando una persona no tiene esta revelación del evangelio, no está firme, se mueve, se cimbra, duda, tiene temores, hay angustias en él, porque no sabe todavía lo que Dios ha hecho por él por medio de Cristo. Es necesario que Dios abra tu entendimiento, y es necesario que estés firme y constante, no dejando de congregarte, no dejando de orar, no dejando de leer la Escritura, no dejando de trabajar en el reino de Dios, porque lo que nos espera, la recompensa que nos espera, es maravillosa. Y este versículo es un incentivo, es un aliciente para vivir consagrados para Dios, y para cambiar nuestro estilo de vida, y ahora tratar de vivir lo más que podamos en santidad. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Resucitaremos, sí, los que hayamos muerto. Si viene Cristo en este momento, seremos transformados. Por eso siempre tenemos que estar velando y en oración. Espero que hayas podido comprender el tema. Un abrazo para todos y muchas bendiciones.